Hola, hola, mis queridos contertulios. ¿Cómo están? Luis, ¿cómo estamos, mi hermano? Entrando tarde hoy día, mi hermano. Hoy día sí batí récord, ¿ah? Lo más tarde que he podido. Bastante tarde, Jean Paul. Sí, oye, lo que pasa es que mi esposa llega de viaje recién hoy día, entonces he estado dejando todo en orden en casa para que no se dé cuenta que he hecho desbarajustes. No, sino que tenía que hacerme cargo de mi hijita que no iba hoy día al colegio. He estado arreglando la casa, dejando todo ahí ok para que en breve cuando llegue pues no tenga mucho que hacer y que descanse un poquito, ¿no? ¿Cómo va mi querido Luis? Sí, estamos bien. Un poquito de gripa, pero bueno, ahí vamos. Te escucho, me hago ronco, ¿no? ¿Qué has estado haciendo pues hermano? Has estado haciendo desbarajustes seguramente ahí con el cuerpo, exponiéndote al frío. No, normal, lo que pasa es que eso sucede de vez en cuando, esos resfriados. Y sí, sí, a mí es bastante curioso. Trato en la medida de lo posible mantener el estado anímico vibracional también bastante elevado. Y sí tengo mucha gente que está resfriada a mi alrededor y no me da. Pero una vez al año siquiera, sí me agarra con fuerza. Me agarra con fuerza, una vez al año, ¿no? En cualquier momento. Espera que baje un poquito la vibra y plum, me agarra. Pero no quiero decretarlo. Prefiero que no me dé todo el año. Bien, suban chicos y chicas. A ver, ¿quién te sigue? Se unió. Gracias, gracias. Suban todos. Hola Lía, Herodiano. Vamos subiendo chicos, chicas. Los que quieran vayan subiendo. Vamos a ver. A ver, aquí están todos los amigos. Voy a aceptarlos. Voy a darles el acceso para que puedan subir. ¿Sí? Aceptar. Ahí estamos. A Lía también que está por aquí. ¿Dónde está Lía? Uy, se me perdió Lía. No la veo. ¿Lía no me sigue? Ani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por esa rosita. Noelia, Orión, ¿cómo están? Que no me sale. Rodiano, ¿cómo estamos, amigo? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo estamos, mi amigo? Ahí viendo, como dice nuestro amigo Rino y ahora Lía, con peligro de estar mejor, ¿no? Con amenazas. Exactamente, buen día. ¿Cómo estás, Lía? Exactamente. Muy bien. Esto sería con esperanzas de estar mejor, pero bien. Con esperanza. No, afírmalo, afírmalo. Con, Bueno, con, posibilidades, con posibilidades de estar mejor. con altas probabilidades de estar Altas mejor. probabilidades de estar mejor. Ese me gusta más. Bien, Se chicos y hizo chicas. larga la espera, che. Sí, perdonen, perdonen. Estuve en la mañana, como le estaba explicando un poquito a Luis. Orión, ¿cómo estás? Buenos días. Mi esposa llega de viaje hoy día, entonces tenía que dejar todo ordenado para que no tuviese muchas complicaciones con él, para que descanse, bueno, porque he llegado de viaje recién, entonces para que descanse un poco dejé todo ya ordenadito ahí. Y ahí me demoré un poco, pues, hasta que llegaba la señora que nos ayuda también en casa, entonces ya recién me pude venir a abrir el en vivo. Ani, muchísimas gracias, me hiciste llegar en menos de 5 minutos al objetivo del en vivo. Gracias, mi querida amiga, como siempre. Muchas gracias por todas esas rositas. Tengo un jardín que tiene tu nombre, ¿eh? Enorme, el jardín de rosas. Gracias, Ani. Bien, ¿en qué nos quedamos ayer, chicas y chicos? Pues estuvo bien interesante el tema. Nos quedamos todavía a medio conversar al final del día. Nos quedamos a media tertulia, ¿no? Pues estuvo bastante interesante. Se abrieron otros horizontes, se abrieron otras propuestas. ¿Qué recuerdas, Lía? ¿Qué recuerdas, Nada, Luis? ayer tratamos lo de déjà vu, Sí, si sí. mal no recuerdo, que se Sí, amplió bastante el panorama, sí. a ver, habían quedado muchos cabos sueltos y ayer se terminó de redondear la idea. Así es, sí se terminó de redondear. Al menos ese creo que ya quedó bastante resuelto, ¿no? Sí. Ya quedó un poco más claro el tema del déjà vu y las diferentes perspectivas y posibilidades, ¿no?
Chicos, chicas, los que están allá también pueden subir, pueden hacer sus preguntas. Ego, Renacer, Josber, adelante. Sandra también, si quieren subir y hacer alguna pregunta. Orión, suban, compartan, denle tap tap. Ani, sube por favor también si tienes alguna pregunta, algún aporte. Y sigamos dándole vueltas al tema. ¿Qué propones ahora? A ver, vamos a darle la posta a Herodiano, que todavía no ha propuesto tema. Herodiano, a ver, ¿qué propones? ¿Qué tema se te ocurre, te viene a la mente? ¿Eso que quieras resolver o que sepas aportar algún Pues poco al mira, tema? ayer justamente estábamos, bueno, hablando un poco sobre la parálisis de sueño. Ajá. Sí, hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué tema se podría hablar? El tema de las programaciones. Eh, También, al último, hubo una sugerencia, un pedido a abordar el tema del humano luz. Recuerdo. Eh, El humano luz también. sí, hay gran variedad, ¿no? Ajá, De de temas, ¿no? temáticas sí, sí, todo un abanico en la cual esto podríamos ir aportando y de lo que aportemos ir aprendiendo, sumando las cositas que nos ¿Qué? es útil para nuestro nivel de conciencia. Ayer estuvieron hablando un poquito del alma, del espíritu y del humano luz, como diferenciándolo, como si fueran cosas diferentes. ¿Qué entiendes tú por humano luz? Mira, el humano luz somos nosotros mismos, es nuestra esencia. Ya. El humano luz es nuestra, bueno, la gran mayoría ya que lo conoce lo llama la versión mejorada, la versión original de uno. Ajá. Y, y esta versión es la que incluso no es muy superior a los de la cuarta dimensión, ¿no? Para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Es como si fuera un elefante contra una hormiga. Ya. Es por eso que todos los reptiles y todas las razas que existen en la cuarta dimensión, o sea, no pueden y nunca van a poder con la esencia de uno, ¿no? Es por eso que ellos en la programación siempre nos van a poner en religiones, nos ponen dioses, porque eso hace que nosotros dependamos de ellos. Ok. Y al depender de ellos, nosotros le trasladamos todas las autorizaciones, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo nuestro poder. Siempre quedamos subyugados, ¿no? Ujú. Entonces, pero para poder conectar con el humano luz es una tarea muy fuerte, ¿no? Y aprovechando quizás un poquito, te cuento parte de mi experiencia, en tanto se van sumando algunas personas Te más. hago, antes de que pases a tu experiencia, Eh, Lía creo que tiene una pregunta específicamente sobre lo que estás hablando. Adelante, Lía. Sí, yo quiero tratar de entender el concepto esto que utilizan de tipo los programadores, Matrix y este tipo de cosas. No me termina de quedar claro y si alguien me puede aportar. Ujú. Ok. Entiendo a lo que se pueden referir, pero no quiero tener mi opinión, sino escuchar un poquito conocer. Ok. Pero le damos un poco la vuelta a al ver, tema del humano luz y va nos con mi metemos aporte ahí. primero. Vale, vale. Vamos a saludar a Ego también y de ahí vamos dándole la vuelta a este tema. Ya vamos a saludar a Ego que acaba Ok. de llegar. Ego, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Ayer, hoy en la madrugada, no he dormido, no he dormido. Se fue la luz como a las 2 de la tarde, de la madrugada. Me picaron los zancudos, regresó a las 1, a las 2:30 y de las 2:30 estoy despierto. Hasta que me quedé dormido como a las 5. Pero después que pasé por un live y estaban hablando de la Matrix, cómo se originó, cómo se creó. Y hablé de mi tema como siempre lo hago, pero para ellos les causó disonancia cognitiva, se enfurecieron, pero extrañamente no me bajaron, simplemente me escuchaban aunque estaban molestos. Ok, Así que los dejo hasta ahí, los escucho. ok. Dale, Ego. Trata de no dormirte entonces. Un abrazo, amigo. Luis, ¿algún aporte sobre el humano luz? ¿Hay algún concepto que manejes tú sobre el humano luz? ¿Sobre la Matrix? ¿Sobre los Ya porque programadores? hace días estamos hablando sobre el humano luz, Sí. y si yo investigo sobre el humano luz es cuando el ser como tal empieza a buscar el camino hacia el antropos, hacia el ser, hacia el estado más elevado del ser. Eso es lo que dice pues
la parte de la internet, si se quiere. Ok. Las personas que hablan del humano luz es como cuando la persona logra un estado de dominar todo, un estado avanzado, pero ahí hay un concepto que está errado. Pues es lo que dice la IA contra lo que dicen los espirituales. Ahí hay un contrasentido, un punto de no encuentro en los dos conceptos, ¿cierto? Se supone que, y hablando de los implantes, lo que buscan los implantes es que el ser como tal no alcance ese humano luz, es un bloqueo que le ponen. ¿Por qué? Porque como tú bien lo decías, hay entes que se alimentan de esas energías negativas. Entonces, si el humano luz si el humano está vibrando bajo, ellos les conviene porque más energía obtiene para ellos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo quería hablar del libre albedrío, porque el libre albedrío de por sí es muy complicado alcanzarlo. Digamos que es ficticio el libre albedrío, no existe en la 3D, no existe como tal. Y aún más cuando hablamos de implantes que nos hacen cambiar nuestra forma de sentir y de pensar, se hace más difícil alcanzar el libre albedrío. En esa parte yo lo enfocaría, ¿cierto? Por ese lado, relacionando todos los puntos del humano luz, de los implantes, del libre albedrío, todas estas cosas que pueden unir y llegar a ciertos puntos en común. Muchas gracias. Ok, interesante. Entonces, uno es el concepto que hay en Internet y otro es la teoría que maneja la espiritualidad, ¿no? El despertar espiritual. Entonces, ahí hay como que, digamos, un punto en el que no coinciden, ¿no? Ahora vamos a ir desarrollándolo, ¿sí? Un ratito, Herodiano, antes de pasar a ti, voy a saludar a José. José, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto tenerte por aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, gente? Gusto tenerte por aquí, Estaba hermano. escuchando un poco la pregunta. Ajá. Sí, Creo estamos que desarrollando la idea de qué es el humano luz, o sea, qué realmente es el humano luz. ¿Es el alma? ¿Es el espíritu? ¿Es un yo superior? ¿Un doble cuántico? ¿Una versión mía superada? ¿Es parte del concepto mental? ¿Es parte del concepto espiritual? ¿Qué es el humano luz exactamente? ¿Sí? Que a ver si tienes algún aporte para ahí, mi querido José. Bueno, yo no me voy a ir tanto, simplemente voy a hablar del alma, o sea, el espíritu se supone de que es todo, ¿no? Entonces el alma es el vehículo. Hasta ahí voy a ir. Ahora quiero bajar a esta dimensión. En esta dimensión de tercera rige, digamos, lo que llaman el astral. El astral es una copia fiel de cómo es realmente el universo fuera de ahí, es como un mundo pequeño o como un universo pequeño que está creado a partir de el pensamiento, ¿no? Eso lo veo ahí, así lo veo yo. Ahora, los seres que vienen de ahí vienen con distintos propósitos. Por ejemplo, yo tengo un implante y a mí cuando se me ha hecho la operación, yo lo comprendí como que ellos quieren ver cómo se logra salir de esta tercera dimensión. Ellos quieren saber cómo se logra salir. Por supuesto de que hay distintas cosas, ¿no? Porque en el astral, viste que hay desde arriba para abajo, de todo hay. Entonces yo sé del implante que tengo es que ellos quieren ver cómo es la manera de salir. Ahora, volviendo a esto, ¿por qué te digo el astral? En el astral estamos entre vidas, o sea, venimos una existencia, nos vamos y volvemos de nuevo. En ese vacío que estamos, digamos, en entre vidas, ahí estamos navegando en el astral y ahí hay escuelas, ahí hay de todo para prepararnos para la tierra. Es como un campo de entrenamiento, ¿sí? Bueno, ahora te digo esto. Cuando yo estuve acá y limpié un poco mis ideas, mis cosas, un trabajo interior, ¿verdad? Logré conectar con el alma.
cuando yo conecto con el alma, como un renacer. Y a medida que vas, es como si todo lo que tú fueras te montaras en el alma, pero lo haces de a poco, ¿no? De a poco, vas dejando una cosa a un lado y te vas trasladando como un traslado. Cuando llegas a un momento donde te das cuenta que toda esta 3D y todo el astral es el escenario de la vida del alma. Es el escenario. Lo comprendes como el escenario. No hay. Entonces ya lo empiezas a ver con mucho más liviano, porque ya no te rigen tantas leyes, porque ya te das cuenta de la verdad, digamos. Por eso dice la verdad o hará libre. Ya te das cuenta de eso, entonces te liberas de muchas cosas. Entonces ya empiezas a comprender de otra manera. Y la vida, no importa dónde tú estés acá, no importa lo que hagas, la vida es vida. Y el escenario de la vida es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros creamos. ¿Entendés? Ya pasa a verlo desde arriba, digamos. Dejas de ver de jugar el partido y pasas a observar el partido. Okay. Eso es lo que yo te puedo decir desde mi experiencia. Gracias, José. Gracias por el aporte. Rodiano, planteamos nuevamente la pregunta, ¿no? Entonces, ¿el humano luz qué es? ¿Es alma? ¿Es espíritu? ¿Es un yo superior? ¿Es una versión mía en otra dimensión? ¿Qué es el humano luz para ti, Herodiano? El humano luz es la esencia original de lo que nosotros somos, ¿ya? Algunos lo llaman yo superior, si quieres llámalo yo superior también, ¿no? Pero el detalle está en empezar a entenderlo, es decir, como un mecanismo de poder superarte a ti mismo. A veces hay tantas corrientes, tantas teorías y bueno, y eso también genera ciertas confusiones, pero depende del escenario que uno va viviendo, va aprendiendo, va sumando ciertos conocimientos, ciertos conceptos y también ya entra a discernir. Y uno empieza ya a descubrir, ¿no? Lo que en verdad esto puede ser útil. Y también empieza a validar, que ahí está lo más interesante. Entonces, yo quería centrarle un poquito el tema para poder entenderlo desde por qué estamos acá. ¿Por qué se ha creado la 3D o por qué se crean los mundos 3D? ¿Y por qué tenemos un humano luz? ¿Ya? Entonces, cuando hay dimensiones, ¿no? Hay 47 dimensiones y desde la quinta dimensión hacia arriba ya existe la eternidad, ¿no? Y prácticamente todos están casi en los mismos niveles de vibración, que es el amor. Sí. Se te está entrecortando. ¿Eres tú o soy yo? ¿Aló, Herodiano? Y le demos al tap tap, por ahí estamos muy bajo. Y puede ser. Denle tap tap, chicos. Denle tap tap, por favor, ¿sí? Herodiano. Se te entrecortó. Al parecer, lo que entra y sentir. No, entonces se entrecortó bastante. Es un poco la señal de repente, ¿no? Sí, se entrecortó bastante y se perdió gran parte de lo que estabas explicando, ¿ah? Gran parte de lo que estabas explicando. A ver, retoma, por favor. A ver, voy a ponerme un poquito. Ya no sé hasta qué. Entonces, a ver, tratando un poquito de retomar la idea. Entonces decía de que hay 47 dimensiones. A partir de la quinta para arriba, de la quinta dimensión, o sea, cuando nosotros llegamos a la salvación, en lo que en la religión a veces esto lo llaman, ¿no?, el paraíso, el cielo, vendría a ser lo que es la quinta dimensión hacia arriba. Y en la cuarta dimensión están todos estos seres, todas estas entidades que les han dado la potestad para poder controlar al ser humano. O sea, les han engañado a ellos. O sea, ellos
Les han engañado de que ellos tienen el control absoluto. Pero esto se creó, o sea, bajo un plan, ¿no? ¿El plan cuál era? Formar nuevos humanos luz a través de justamente las experiencias que nosotros podamos tener en las terceras dimensiones. O sea, si quiere haber un nuevo humano luz, es decir, de la quinta para arriba, entonces necesariamente tú tienes que formarte, tienes que experimentar dolor, sufrimiento, angustia, todas esas bondades que tenemos ahora en la tercera dimensión. Entonces, nos dieron controladores para que ellos nos enseñen. Porque a veces pensamos, ¿no?, que los reptiles, los cutulos y todas esas razas cósmicas son malas y que nos hacen daño. En la práctica sí nos hacen daño, es decir, acá en la tercera D, pero su función es eso, su función es formación a través del dolor y todo a través de generar todos estos tipos de experiencias que no son agradables para el ser humano. ¿Ya? Ese es un poco el contexto general. Ahora, nosotros hemos pasado muchas vidas, fueron cientos, miles de vidas ya experimentando. Ahora, cuando nosotros queremos conectar con el humano luz, es una tarea muy difícil, pero muy difícil. Por ejemplo, la más difícil que yo he podido experimentar es el tema del estar aquí, en el ahora, en el presente, ¿no? Es decir, controlar tu mente, aquietar tu mente. Porque el cerebro es la máquina perfecta, ahí te ponen todo. Ahí te ponen todo, no te ponen el sufrimiento. O sea, nosotros mismos no controlamos nuestros pensamientos y sentimos sentimos hambre, sentimos ira, sentimos dolor y todo eso. Entonces, la tarea más fuerte para poder conectar es aprender a dominar tu mente. Ahora tenemos que pasar por diferentes tipos de experiencias. Bueno, tenemos que pasar por el tema de la religión, que creo que todos lo hemos pasado, pasar por el tema de la espiritualidad y otro tipo de experiencias. Y eso está bien, no está mal. A veces, por ejemplo, ¿no?, si una persona cristiana me escucha y me va a decir, oye, tú estás loco, ¿no? Entonces empiezas a juzgar, a criticar y no lo tomas como algo que te pueda servir. Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y quiero ser un buen sirviente de Dios, entonces tengo que aprender a dominar mis pensamientos. De igual manera me va a servir mucho porque no tengo que sentir envidia, no tengo que sentir todas esas cosas negativas que finalmente te llevan a un poco afectarte la salud. Bien, Herodiano. Vamos ahorita te paso, Luis, un segundito. Vamos a tratar de sintetizar en una primera parte, ¿sí? ¿Qué es el humano luz? Para que tengamos el concepto claro todos, ¿sí? Para que todos los oyentes y los que van a ver después la repetición tengan claro qué cosa es el humano luz. Entonces, para ti el humano luz es lo que otras personas llaman el yo superior, lo que otros llaman también, o sea, el alma evolucionada, en pocas palabras, ¿no? El alma ya despierta, el alma que es consciente completamente del juego y de qué hace aquí. Ese es el humano luz para ti. Luis, adelante. Ya, pues a mí me gusta contrastar los conceptos para poder tener claridad. Por ejemplo, miremos qué dice la IA de humano luz. Uh-huh. El humano luz suele representar una etapa del camino espiritual, una persona que ha desarrollado empatía, conciencia y cierta integración interior. Contrastémoslo con el antropos. El antropos representa la culminación de ese proceso. No es simplemente alguien que emite luz, sino alguien que ha realizado la unión de los opuestos, cielo y tierra, espíritu, materia, consciente e inconsciente. El antropos vive acá, pero también vive en Keter, en Dios, en la luz, vive en los dos lados de manera consciente. Ese es el antropos, que es el equivalente al superhombre de Nietzsche. Ese es el antropos. Entonces es fácil entender que lo humano, porque ¿cuál es la confusión? De que pensamos que lo humano luz es la culminación. Para mí no, la culminación es el homo spiritus o el antropos o el superhombre, pero esa es mi perspectiva y está de acuerdo a lo que yo he leído. Muchas gracias. Gracias, Luis. Entonces, para ti el humano luz vendría a ser el antropos. Para mí no.
para mí el humano luz va en camino hacia el antropos. Como bien Ajá. dice acá, es una etapa del camino, el humano luz. Ok, es ¿De una etapa acuerdo? del camino. Ya entiendo. Perfecto, Eh, perfecto. mm, Juan, me despido porque tengo que ir a trabajar. Muchas gracias, muy amables. Gracias, hermano. Un abrazo enorme para ti también. Cuídate bastante. Espero que nos Feliz puedas día para escuchar de donde todos. estás para ahí. Un abrazo enorme, hermanito. Cuídate bastante. Lía, ¿te queda un poco más claro el tema? Todavía está más confuso que No, cuando empezamos. está tour con la neblina, se dice aquí. Bien, perfecto. Vamos dándole más claridad entonces. Sigamos avanzando, ¿sí? Ego, ¿cómo estamos? A ver, ¿cuál es tu concepto de humano luz concretamente? Ego, Hola, hola. ¿cómo estás, hermano? Ego sería el ego dominante. El ego O dominante. sea, sí, el ser luz, el humano luz, es Ajá. cuando integras todos al mismo tiempo y está consciente de todo al mismo tiempo, está consciente de sus múltiples realidades, de sus múltiples estados de la materia y Ajá. que encierra todo en uno. Cuando está consciente en ese punto, que es el ego dominante, integrando todas sus identidades, Ujú. eh, ese sería el humano luz, pero está consciente, solo que normalmente tiende a no ver el tiempo de manera lineal. Conversar con él es difícil, porque aunque sí se puede hacer, como no tiene la percepción del tiempo y es todos al mismo tiempo, es complicado entender lo que él quiere decir o lo que él expresa, porque no ve tiempo lineal, sino ve todo al mismo tiempo. Pero sí, para mí ese sería el humano luz, el ego dominante, El ego el que dominante. integró todos al mismo tiempo. Ajá. Estamos hablando cuando integró todos es mente, cuerpo, Sí, espíritu, porque conciencia. como está fractalizado y vive realidades separadas, entonces una persona cuando se desvive, Ujú. aún cree que es el cuerpo, aún está atado a la materia y no está consciente de que no es eso, sino que es algo más. Y Ujú. tiende a tomar la misma forma que tenía antes, por eso los fantasmas tienen esa forma muy parecida a los humanos, pero no porque tenga esa forma, sino porque es lo que ella o esa alma cree en ese momento. Está aún atado a ese vínculo, no se ha podido reaccionar, no ha podido despertar y Ujú. tiende a tomar de esa forma. Ahora, también estamos que el único planeta que tiene diamantes de Van Allen es la Tierra, el único planeta que tiene ese supuesto 3D, digo supuesto porque no estoy de acuerdo con el término, es la Tierra. Y estar aquí en la Tierra con esta frecuencia hacia la baja, aún el alma es afectada y por eso les cuesta trabajo reaccionar. Pero si estuviera fuera de las bandas de Van Allen, que sería la realidad holográfica, cuando esa persona se desvive, viera las cosas desde otro punto de vista. No está afectado por las bandas de Van Halen, porque lamentablemente todo es ciencia, todo es química. Y el alma conciencia también es afectado por la química, por la ciencia. Por eso se le llaman bebidas espirituosas, porque afecta el alma. El alma sí es afectada por la materia, porque el alma también es materia. Ok, Creo que hasta bien. allá. Entonces, aquí me surge una pregunta para ti, pero te la voy a hacer después, ¿ya? Por ejemplo, si para ti el humano luz es el ego dominante, la siguiente pregunta para ti sería, ¿qué es el ego? Pero lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Qué es el ego para ti? Porque sí, bastante interesante tu postura con respecto al ego dominante. De ahí vamos a analizar eso desde el ego, ¿ya? Lía, dame unos minutos mantén esta pregunta que tienes para ego, apúntala, anótala por favor para que aquí se la hagas, porque quiero darle el paso un rato a Etnic y a Rayo, ¿sí? Según entrada, primero fue Rayo. Rayo, ¿cómo estás? ¿Qué es para ti el humano luz, hermano? Rayo Gold, ¿estás sin audio? Está ocupado, creo. Etnic, ¿qué es para ti el humano luz, amiga? Buenos días a todos, ¿Cómo estás, amigo? Buenos saludos días. particulares.
Bueno, fíjate, yo prácticamente en esta parte del humano luz he Hola investigado amigo, ¿cómo muy estás? poco. A ver, Étnica, ahí está Rayo. Vamos a darle un ratito el Sí, pase que cómo no. entró y de ahí continuamos contigo. Perdóname, Étnica. Adelante, Rayo, sí. ¿Qué es para ti el humano luz, amigo? El humano luz, primero hay que saber de entrada que es un ser que A- vibra en una frecuencia de amor, Acércate un de poquito, por paz. favor. Súbele un poquito cuando te escuchamos. A ver, déjame subo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Ahí? Bueno, les comentaba que el humano luz es un ser que vibra en una frecuencia de amor, de paz y de luz. Eso es el humano luz. Ahora, ¿qué es ese humano luz? Es la mejor versión de nosotros mismos. Ajá. Pero hace un momento tocaban el tema del libre albedrío. ¿Qué pasa aquí en ese libre albedrío? Nosotros hacemos uso de ese libre albedrío cuando nosotros nos desconectamos, nos desprogramamos y liberamos a nuestro humano luz. Es ahí donde hacemos uso de ese libre albedrío. El humano luz viene a ser esa mejor versión de nosotros mismos. Nosotros contamos con un 98% genética reptil, 2% gen luz que pertenece a ese humano luz que está capturado en esa cuarta dimensión. Como bien lo comentaban hace un momento, ese humano luz pertenece a una quinta dimensión hacia arriba, y de la quinta dimensión hacia arriba se terminan las dualidades. Ya no existe frío, caliente, ya no existen las dualidades como nosotros aquí bien las conocemos en este plano, en esta tercera dimensión. Entonces, cuando nosotros liberamos ese humano luz, lo sostenemos y pasamos a quinta dimensión con nuestro humano luz, una vez sostenido, cuando desencarnamos de este plano y logramos ese sostenimiento de nuestro humano luz, nosotros nos quedamos en esa quinta dimensión y nos empezamos a formar como un nuevo humano luz, y ese humano luz que estuvo con nosotros, él asciende a su dimensión a la cual pertenece, pero digamos que él sigue siendo nuestro tutor. Él es el que nos va a seguir guiando para que nosotros sigamos creciendo. Digamos que es el inicio de nuestro crecimiento ahora como nuevo humano luz. Estas entidades, como bien lo comentaron hace un momento, cumplen una función que precisamente es esa. Ellos cumplen esa función de ayudarnos a formarnos como nuevos humanos luz. ¿Y cómo? Al llevarnos esos puntos extremos, esa turbulencia mental, es ahí donde nosotros aprendemos de todo eso y empezamos a identificar toda esa energía densa, y vamos a identificar a través de este holograma que, si bien es cierto, pues existen las dualidades, aquí sí, lo bueno, lo malo, empezamos a identificar y identificamos esa turbulencia mental. Entonces, es difícil no abordar todo esto, ¿verdad? Al mencionar al humano luz, pero es esa mejor versión de nosotros mismos, el humano luz, que es un ser que vive en una frecuencia de paz, de amor y de luz, y donde ya el tiempo en realidad, nosotros aquí está en nuestras células, nosotros conocemos en el holograma el tiempo, pero en realidad el tiempo no existe, no es lineal, no es como nosotros lo conocemos. Todo pasa y nada pasa, ¿no? Puede ser el principio y el fin de algo en este mismo momento, puede estar pasando. Para, Entonces es muy para, importante. para tener claro esto, el humano luz en tu percepción es un ser que ya alcanzó este conocimiento y desde afuera nos está asesorando, o sea, ya sería un externo al cuerpo físico. Él es parte de nosotros, porque nosotros tenemos genética luz, digamos que tenemos un vínculo, pero él ahorita está capturado, el alma y como lo llaman, el alma y el espíritu, eso no existe, para mí no existe. Lo que existe es el cuerpo energético, eso es en realidad lo que existe, el cuerpo energético, y una vez que nosotros logramos liberar al humano luz, que tiene un vínculo con nosotros por ese 2% que le pertenece, digámoslo a él, pero él no lo está, digamos que
dando ese 2% para que nosotros nos ayudemos a formarnos a través de esa frecuencia de luz. Es como si tuviéramos un pase directo para poder ascender a esa quinta dimensión. Solo entonces no está atrapado, no está atrapado, es voluntariamente está metido dentro de este cuerpo. Él es capturado por las entidades para que a través de ser capturado le extraigan las entidades de cuarta dimensión 2% de gen luz y creen un avatar en tercera dimensión para poder que habite un ser de tercera dimensión en este plano. Él, una vez que uno entra en conciencia, se libera, hace el proceso de desprogramación, desconexión y liberación, el humano luz ahora sí se ensambla contigo, con este cuerpo físico, y cuando uno desencarna, él te lleva a esa quinta dimensión. Digamos que él hace el traslado, ya no pasas tú por cuarta, sino él abre un portal interdimensional y él te lleva a la quinta dimensión directo. ¿Y en qué momento a ese humano luz le quitan ese 2%? ¿En este plano? ¿En ese plano? O sea, ¿en qué momento el humano luz que aparentemente está afuera se deja quitar ese 2% por las entidades para que lo metan en un cuerpo de tercera dimensión y después él mismo lo rescata? ¿Con qué finalidad haría eso? ¿Por qué se deja sacar ese 2%? ¿Y cuál sería la finalidad de dejar que pase todo el proceso y finalmente otra vez, o sea, no estaría atrapado en ningún momento, sería algo voluntario en todo caso? En realidad es voluntario, él lo permite, ellos lo permiten porque a través de ese proceso en las dimensiones que llevan, llega un punto en el que ellos necesitan avanzar en ese proceso y deciden en un acto de amor ser capturados para ayudar a la formación de un nuevo humano luz. Es por eso que ellos deciden ser capturados. Entonces, en el momento en el que ellos... Entonces creo que ahí el problema es la palabra. No está siendo ni capturado, ni apresado, ni encapsulado. No está siendo así, mira, porque, o sea, como lo estás planteando ahorita, que tengo el concepto del yo superior también en mi cabeza, este concepto del yo superior es, él mismo se propone una participación del juego absolutamente voluntaria, jamás está atrapado, simplemente que entra a este plano olvidando completamente todo lo que va a programar él mismo para poder habitar esta experiencia terrenal, porque en la Tierra es el único espacio en el que se puede experimentar las emociones, tanto del lado negativo como del lado positivo. Entonces no hay en ningún momento un atrapamiento, en realidad es un proceso que necesita, o sea, para poder valorar, pienso yo que para valorar yo no sé, perdón, por decirte, ¿no? Una de las emociones, para valorar el perdón, necesariamente tiene que transitar el odio, el rencor, el resentimiento. Entonces él mismo se expone a esta situación para poder experimentar desde los dos lados. Y en este proceso de poder experimentar el odio, el rencor, el resentimiento, baja vibración y obviamente es alimento para otras energías que cumplen su función aquí también en el lado de la oscuridad para poder llevar a la persona pues a lo profundo del pozo, ¿no? Cuando toca fondo. Entonces de ahí, desde ese fondo, cuando ya no hay más al fondo, que obviamente esto le puede costar muchas reencarnaciones, es donde empieza nuevamente a surgir y a descubrir su verdadero potencial, a reconocerse como ese yo superior y ahí se puede reintegrar a su humano luz o a su yo superior, ¿no? Es mi punto de vista también, ¿no? Ojo con la experiencia. Eso también me estaba preguntando yo, ¿cómo puedes atrapar a un ser que es atemporal? No lo encontraba el sentido. Claro. Yo pienso que la palabra ahí la equivocación está en la palabra. No hay atrapamiento, dame un segundito, no hay encapsulado. Antes que me olvide, dame un segundito. Dale, adelante, José. Bueno, a ver, ¿qué es lo que haces tú en una hipnosis? Llevas a la persona a donde está el problema para solucionar. Ajá. Perfecto. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué opinas vos si se haya inventado una máquina o una tecnología? ¿Viste? Una tecnología, ¿viste? Como que es que un oasis, como el number one, digamos, el ready number one. Y se haya inventado en un futuro y una esencia de ti entra en ese oasis a solucionar tu problema de pasado. ¿Qué opinas? ¿Qué relación tiene con la hipnosis? ¿Por qué? Porque esa pregunta te la tenía hace rato y me olvidaba cada vez que te veía, ¿no? Y que realmente tu Dios es de dónde ha salido esa esencia.
Esa es otra teoría que manejo, ¿ah? Esa es otra teoría que Más o también... menos esa- la redondea. Sí, 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 claro, Está espectacular. es otra teoría que manejo bastante, Eso, bueno, sigan. Sí, José, no, para responderte un poquito, es otra teoría que manejo bastante también, porque la veo en terapia. Cuando te conectas con el yo superior a través de las terapias, el yo superior es un observador de lo que está sucediendo, mas no interviene, porque tanto de los procesos negativos como positivos, entre comillas, él está adquiriendo el conocimiento que necesita. Entonces no hay una interferencia, ni evita que sucedan las cosas, ni produce las cosas. En todo caso, en el momento de su planeamiento, antes de su experiencia viva acá, él puede vivirlas, puede experimentarlas. Pero otra cosa muy interesante, es consciente de los multiversos, de las vidas simultáneas y las vidas paralelas, ve cómo influyen cada una de ellas en esta información que está en el yo superior, Y ahí, y ahí lo que tú dices, cómo puede, y es consciente completamente de eso, que puede moverse entre los planos, conscientemente o inconscientemente, puede acceder a una información, puede acceder a otra, o sea, dentro del plano etérico, astral, hay cantidad de información que sinceramente desconocemos, pero cada vez a través de las terapias o esto podemos. Por ejemplo, la señora, que el otro día lo contó, no me acuerdo quién fue, o alguno de ustedes creo que contó la historia, y que me hizo sentido porque también lo he visto en terapia. Yo me he encontrado con los dobles, o sea, las dos vidas simultáneas de un mismo yo superior en diferentes estados o sea, es como si me hubiesen puesto esas dos personas que pertenecían al mismo yo superior para poder presenciar en vivo y en directo las vidas simultáneas, ¿no? Entonces, dos personajes que tenían la misma contextura física, que vivían situaciones similares, que no se conocían el uno con el otro, uno vivía en España, el otro vivía en Perú, mujeres las dos, y pertenecían al mismo yo superior que tenía el mismo nombre. Y cuando trato a una años antes, 20 años atrás, y 20 años después trato a la otra, las dos me reconocen, el yo superior me reconoce de esa primera experiencia y me reconoce de la segunda experiencia. Yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Fue tan impactante que hasta ganas de llorar me dio, porque fue una cosa muy, muy emocionante para mí poder encontrar algo tan evidente, digamos, aquí en el planeta, ¿no? O sea, el yo puede venir, moverse en las líneas de tiempo, como hace un rato Ego explicaba. Es atemporal completamente, no hay tiempo en el otro lado, no hay tiempo ni espacio. El yo se puede mover entre sus vidas, simultáneas o paralelas. La información está ahí cargada, uno puede acceder a esa vida pasada que probablemente vivió la misma alma, o probablemente está accediendo a la información de una de sus vidas paralelas o simultáneas y la está trayendo a este momento para ser trabajada, porque eso va a aportar al yo superior. El yo superior no interviene, entiende de estos hacks que son como la hipnosis y las plantas medicinales que activan la dimetiltriptamina. Es conocedor de todos estos hacks, pero tampoco interviene, deja que todo suceda, porque todo sigue un proceso, y dentro del proceso se va viendo hacia dónde lleva, si a lo bueno o a lo malo. Deja que funcionen las cosas, ¿no? Y cuando sí ve que el juego puede ser destruido, porque hay una especie de libre albedrío dentro, que se deja hasta cierta medida que siga un propósito, recién siembra de otra manera, no con ataque, porque este yo superior ya no es un ser de combate, no es un ser de confrontación, es un ser de contemplación y es un ser que es puro amor, ¿no? Entonces, y estamos hablando de que el yo superior ni siquiera es jerárquicamente lo máximo, ¿no? Hay otras jerarquías por encima, ¿no? Pero ya este ser de amor lo que propone es cambio vibracional, no confrontacional, ¿no? Entonces son experiencias diferentes y modos de verlo distinto, ¿no? Pero bueno, vamos, sigamos desarrollando, que no quiero que sea una perorata. Y mira el escenario de la vida. El escenario de la vida. Hay lucha por todos lados. Esa lucha es nuestra interna. Y mira cómo acá estamos, con un mismo cuerpo, y increíblemente este cuerpo está el ADN de muchísimas razas que nos rodean. Claro, pero es que... Así como cuando vas a un colegio, te pones el mismo delantal, Sí. ¿no es cierto? Y son gente de distintos lados. Sí. Bueno, ahí nomás lo dejo. Dale, José. Y yo pienso que hay un propósito mayor para el planeta en su totalidad, ¿ya? Y la misión superior o el propósito mayor del planeta es que todos lleguemos a tener un mismo sentido de unidad. Si se dan cuenta, todo ha sido desde el principio desarticulado a propósito para que nosotros andemos buscando respuestas y vayamos tras ese sentimiento de unidad. Y estamos recién adentrándonos en lo más profundo del ser, que es la física cuántica, que está demostrando que todo es absolutamente
absolutamente lo mismo, protones, electrones, neutrones, quarks, y estos espacios vacíos que hay entre un quarks y otro, y estamos cayendo en cuenta que todo está constituido absolutamente de lo mismo. Entonces el concepto de unidad poco a poco se está sembrando y en algún momento se va a expandir, y cuando todo el ser, el planeta, se integre con sus seres humanos y se den cuenta que somos uno, la Tierra que habitamos y los seres que somos, y cada una de las acciones que ejecutamos, cuando nos hagamos conscientes de que somos uno, yo pienso que recién el planeta en su totalidad va a pasar a otra dimensión. Pero ahorita no, estamos en pañales todavía. Estamos en ese proceso de aceptación de la realidad. Y además, estamos como si estuviéramos en un proceso de duelo, negando nuestras vidas anteriores para poder aceptar la unidad recién, ¿no? Bueno, es mi concepto, ¿no? Vamos a darle el paso a Etnic, ahora sí que la privamos. Rayo, de ahí regresamos contigo para seguir desarrollando el tema, y de ahí pasamos con Jorge y con Hannibal, que recién entraron, y seguimos con los demás como estábamos en la ruta, ¿sí? Etnic, bien, buenos días. Etnic ahora se me ocupó, creo. Jorge, ¿cómo estás? Ahí está Etnic. ¿Cómo estás, Etnic? Adelante. Bien, bien. No, aquí escuchándolos a todos. Bueno, a mi juicio, el humano luz para mí es la perfección de esa cantidad luminiscente en el individuo, ¿no? De forma también puede ser interdimensional, muy aparte de lo que es el cuerpo etérico y lo que es la materia en sí, pues que vendría siendo dos tipos de dimensiones diferentes, el cuerpo etérico en una y la parte de la biología, que es la materia, en otra, ¿no? Entonces, por allí existe una conexión de forma interdimensional, y todo en cuanto a, de hecho, la Vía Láctea, toda esta parte que tiene que ver con otros planetas, que tiene que ver con esa, vamos a decir, frecuencia energética en otras dimensiones, ¿no? Y para mí la hipnosis es fundamental acá en este tema del humano luz, porque es el que va como que a tratar a nivel neuronal, utilizando la hipnosis como método o herramienta de trabajo para poder saber qué ocurre en ese individuo, poder hacer la canalización a través de allí, ¿no? Yo leí un libro que tiene que ver el humano luz como con fotones de conciencia. No he ampliado la información, pero fue lo últimamente pues que leí allí. Y también, bueno, que hace el tema muy, muy alejado de lo que son las religiones, ¿no? Sino simplemente es como la fuente energética completa del individuo como tal. Pero resumida cuenta, la perfección luminescente en el individuo, a mi juicio. Ok, Etnic, muchísimas gracias. Gracias por el aporte también. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días, Jean-Paul. Buenos días a todos. Mira, hay cosas que no comprendo. Yo he visto los videos de las sesiones, y en los videos generalmente la entidad le contesta todo al terapeuta, y supuestamente le contesta con la verdad. Si son seres inteligentes, me cuesta comprender que algo los obliga a decir la verdad. ¿Me entiendes? Y lo otro es que a veces he visto sesiones donde el terapeuta le dice: destruye las naves, destruye los planetas, y llega a ser algo de ciencia ficción, ¿me entiendes? Demasiado extraordinario, que cuesta comprenderlo. Y ese poder del terapeuta para hacer eso, entonces son cosas que a veces suenan muy, muy extraordinarias, que cuesta comprenderla o cuesta creerla o entenderla, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo siempre me pregunto: ¿cómo una entidad que es inteligente va a decir algo que no le conviene? Entonces, en las sesiones yo los veo, se ven como que si fueran tontos. Es extraño, pero y responden cosas que supuestamente no le convendría responder, y según lo que he visto en las sesiones están obligados a responder. Entonces, no sé de dónde viene todo eso. A ver si me pueden responder esa pregunta. Bueno, yo te lo voy a contar desde mi propia experiencia, Jorge, desde mi propia experiencia. Cuando empecé con estas terapias,
yo me encontré con un personaje, independientemente de los extraterrestres, ya te voy a hablar de un personaje que seguramente has escuchado hablar, que es el famoso personaje del sombrero, el famoso Hatman, ¿ya? Este personaje, que para mí es la representación del mal en el otro plano, no tiene ni cachos ni cola. Este es un personaje que inclusive pactan con él para que te dé ciertos poderes y todo. Este personaje, cuando yo por primera vez empecé a trabajar en la hipnosis y me encontré por primera vez con él, o sea, ya tenía cierta trayectoria, no mucha experiencia y mucho menos en el mundo espiritual, porque era un mundo en el que recién me estaba adentrando, me chocaba con este personaje literal, o sea, me ignoraba. O sea, tuve que pedir la intervención de una energía más poderosa para que pudiera interceder dentro de la sesión y este personaje decidiera soltar al individuo que yo tenía, digamos, capturado o intervenido por este personaje, ¿no? Como fui avanzando, y esto tiene que ver con un tema vibracional, netamente vibracional, Jorge, netamente vibracional. Y aquí no tiene nada que ver si eres bueno o es malo, sino donde pones tu energía y como si te ganaras un respeto, ¿no? Por ejemplo, aquí en este planeta, yo no sé, cuanto más conocido eres y cuanto más cosas positivas haces, por ejemplo, si hablamos para llevarlo a algo que está de moda ahorita, Messi, ¿no? Cuando tú piensas en un Messi, o sea, todo el mundo conoce a este Messi y este Messi seguramente tiene un campo energético enorme por la cantidad de gente que cree en él, que lo ovaciona, que lo adora, que lo estima, que lo ama, ¿no? Tiene muchos detractores seguramente, pero inclusive sus detractores no pueden negar que juega bien, ¿no? Entonces, él tiene un campo energético gigante y ese campo energético se va a ir logrando en función a cómo él se vaya haciendo cada vez más conocido. En el plano etérico pasa lo mismo. En el plano etérico tu luz es muy pequeña cuando tú empiezas a trabajar y como vas desarrollándote en este camino, tu campo energético va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y vamos a llevarlo a algo que es un poco más teórico, pero real, ¿no? El plano cartesiano. En el plano cartesiano, no sé si tú recuerdas, en el plano cartesiano el cero es el punto neutro y hay más 1, más 2, más 3, más infinito y hay menos 1, menos 2, menos 3, menos infinito, ¿correcto? Entonces el punto medio, el punto cero es de donde todos partimos y trabajamos para la oscuridad o para la luz. Cada uno va a decidir va a decidir para quién trabaja y su poder va a depender de qué tan profundo vaya en la oscuridad o qué tan profundo vaya en la luz. Y su campo vibracional va a ir ascendiendo o va a ir descendiendo dependiendo de en qué campo decida trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú eres un, digamos, más 5 y te encuentras con un menos 10, te ignora completamente. Porque a pesar de que es un polo opuesto, tiene mucho más conocimiento y jerarquía espiritual negativa que tú, que eres un más 5, ¿sí? Como tú vas avanzando en conocimiento y vas empezando a trabajar tu campo energético, vas siendo más coherente con lo que pregonas y con lo que haces, digamos que comienzas a subir a un más 10, a un más 15, a un más 20, a un más 50, y cuando te encuentras con el menos 10 que antes te encontrabas y no te hacía ni caso, hoy el menos 10 te respeta. El menos 10 te trata de una manera diferente, ¿sí? Entonces ese menos 10 ahora ya interactúa contigo. Y te lo digo porque este Hatman hoy en día interactúa, reniega conmigo cada vez que me lo encuentro en terapia y tengo que sacar a una ovejita del rebaño. Y le digo, una ovejita del rebaño. Dice, si esa persona vuelve a tomar, es mío, me dice todavía, ¿no? Vuelve a ser mío. O sea, ya me trata de tú a tú. Y antes ni siquiera me trataba de tú a tú, me ignoraba, me trataba con agresividad, era una persona muy agresiva, ¿no? Un ser muy agresivo. Hoy hay respeto. Y un día me dijo, yo cumplo mi función como tú cumples tu función, me dijo. Entiendo lo que haces, entiende lo que hago, ¿sí? Y prácticamente fue las únicas palabras que me dijo de cólera en el momento, pero soltó a la persona, ¿sí? O sea, ya hay un respeto. Ahora, en el tema de algunos terapeutas que pues destruyen naves, planetas y todo, ya creo que se les va demasiado. O sea, creo que hay una intención detrás de lo que hacen, pero se les escapa demasiado. Y aquí mi punto de vista también, no quiero ir en contra de ninguno de mis amigos terapeutas, pero si tú estás trabajando para una fuerza de luz, ¿cómo vas a destruir a un ser por más malo que sea, no? No hay forma, no es necesario destruirlo, para eso hay jerarquías que se van a hacer cargo, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es sacarlo del lugar, lanzarlo a otra dimensión donde seres más sabios que uno se van a hacer cargo de resolver el problema. Pero destruir, ¿en qué punto te pone a ti? ¿De víctima a victimario? En victimario, ¿para qué fuerza estás jugando? ¿Me dejo entender? ¿Puedo dar un aporte referente al tema? Adelante, Ego.
Sí, pero hay una cuestión que, exactamente como dice Jean Paul, los rangos de frecuencia eh, son muy poderosos, pero hay seres que sí tienden a mentir o pueden Sí, mentir y sí, lo hacen. Pero sí. ¿qué haces tú en ese caso? Tú les dices, ok, tú me estás diciendo esto, aquí te vas a quedar, no te vas a mover, lo amarras de alguna manera, lo encapsulas de alguna manera, o lo llevas contigo y tú llegas allá, tipo, ¿verdad? Vamos a ver. Se te cortó. Sí, o Lo sea, que me de estás que diciendo, si lo que me estás diciendo no es verdad, van a haber consecuencias. Y tú le muestras las consecuencias para que no te vuelva a mentir. Cuando te das cuenta que te mintió y le enseñas las consecuencias, este ser no va a querer volver a mentirte. Te va a empezar a decir la verdad y lo que tú lo tienes que certificar de que sea verdad lo que te está diciendo. Otra cosa, algo que me di cuenta en esa línea, realmente no lo destruyes. No se puede destruir, la materia no se destruye, igual que en este lado es igual a aquel lado, no la destruyes, simplemente le cambiaste la forma, pero destruir como destruir no, no sucede así. no Solo es sucede. un punto de vista nada más. Ajá. Sí, o sea, esa es la intención del terapeuta, pero no puedes destruir para nada, ¿no? O sea, no hay una forma de destruir esta energía. Es más, el simple hecho de pensar en que destruyes un planeta, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con qué fuerza trabajas. O sea, tú trabajas o para la luz o trabajas para la oscuridad. Y la luz es diferente. En la luz hay comprensión, entendimiento, raciocinio. Estás trabajando con seres inteligentes, o sea, no son seres brutos. Entonces vas a trabajar, vas a apelar a su entendimiento, a su razonamiento, vas a entender las razones, vas a buscar la raíz, qué cosa le da poder sobre esa persona, en qué momento se hizo el pacto, el contrato. Se busca la raíz del tema, ¿no? Y se va hasta esa raíz y se evita que suceda, o se rompe ese contrato, ese pacto, se trae a la persona que se hizo el pacto. O sea, son formas de trabajo diferentes. Yo sé que a veces para simplificar es simplemente mato, saco y voto, ¿no? Y muchas veces estas personas solamente están alimentando de esta manera su gestión, pero no están resolviendo absolutamente nada. Por eso hay que tener mucho cuidado, pues, entre crear, destruir, matar. Ahora, pongámonos en un plano, en una situación distinta. Si tú eres un alma que está en algún momento escogiendo experiencias de vida, en algún momento vas a escoger una experiencia de vida como extraterrestre. En algún momento vas a transitar ese camino también, ¿sí? O sea, vas a transitar esa oscuridad o esa luz, dependiendo de cómo vayas, ¿no? O sea, el alma no es exclusiva del cuerpo humano, el alma puede ser exclusiva de cualquier otro cuerpo, de cualquier otra dimensión, de cualquier otra experiencia de vida, ¿no? Entonces, el tú eliminar a un extraterrestre, podés estar eliminando no solamente al extraterrestre por su forma física, o por sus intenciones, o por lo que hace, sino simplemente estás destruyendo, estás tratando de destruir algo que no se puede destruir, que es el alma, ¿no? Que es imposible de destruir, pero estás atacando algo que también eres tú o que vas a ser tú en algún momento, ¿no? Entonces no tiene esa parte de destruir, creo que ahí hay algunos ajustes que hay que hacer, pienso yo, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de trabajo, hay que respetar su forma de trabajo, y si funciona, porque al fin y al cabo, independientemente de lo que traiga a la mente de la persona, recordemos que si un imaginario te enferma, un imaginario te sana, ¿no? Entonces, si lo que trae la persona es esto, y con esto obtienes una resolución de problema, enhorabuena, ¿no? Listo. El trabajo no es tanto creer, ¿no? Sino resolver, ¿sí? Y si es permanente, si es para siempre, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, ¿sí? Espero eso responda, Jorge. Gracias, Juan Pablo. Hannibal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos Gusto días. escucharte. Buenos días, amigo. Estamos hablando un poquito del humano Sí, luz. ¿Tienes algún aporte que nos pueda orientar, ayudar o tu punto de vista al respecto, por favor? sí, claro. Bueno, desde mi punto de vista, un humano luz es, eh, es aquel que ya trascendió la dualidad, que ya no vive en dualidad. Es algo que pues es como un ideal para todos nosotros. Inclusive está más arriba de un yo superior. Un yo superior todavía está con dualidad en ciertos aspectos. Pero el humano luz es más arriba de eso. Es pues, ya en otros niveles. Así es como yo lo percibo. Excelente. Y en estas frecuencias en las que nos encontramos, pues estamos en dualidad, en una marcada dualidad. Eh, por ejemplo, yo desconfío mucho de las personas que dicen que pura luz, que puro amor, que pura
Eso es mentira en estos planos. Eso no se puede. Por simple naturaleza de la realidad en la que estamos. No existe un humano en este plano, un humano luz. No existe. Tiene que estar en dualidad. Y eso es bueno, porque es parte de nuestro aprendizaje. Porque nosotros eventualmente en algún punto llegaremos a esos niveles de evolución y de frecuencia. Pero ahorita estamos como en la escuela, ¿no? Aprendiendo. Y pues nada más es lo que tengo que comentar al respecto. Excelente, Hannibal. Sí, muy bien, muy bien. Si yo desarrollo algo, lo tengo ahí en mente, estoy escribiéndolo poquito a poquito, estoy avanzando de a poquitos, que es el camino del alma, ¿no? Y en este libro, El Camino del Alma, hablo de la oscuridad, la luz, el equilibrio, la unidad y la iluminación, ¿no? Los caminos del alma. Y en estos caminos del alma me queda clarísimo, eso por mi propia experiencia y lo que vivo y lo que siento, que en la oscuridad y la luz son como dos polos opuestos, ¿no? Se van a de alguna manera oponer el uno al otro, van a creer que uno es mejor que el otro, siempre va a estar alimentándolos el ego. Y en equilibrio, en neutralidad, cuando estamos en este punto de acá arribita, ahí es donde entendemos el juego, que es más o menos lo que está pasando hoy en día. Mucha gente está despertando, mucha gente es consciente de toda la manipulación, los programas y todos, y hay algunos que ya se están acercando al despertar espiritual, ¿no? Porque el despertar espiritual es muy distinto al despertar de conciencia. Pero hasta aquí, perdóname un segundito, pero hasta aquí todo es mente. O sea, estamos dentro del planeta, dentro de la dualidad, dentro de este juego del cual no podemos salir porque obviamente estamos participando del juego y en el juego todo está estructurado para que sea dual. Y el concepto de separación, la unidad es algo que no se puede conceptualizar, porque si hablamos de unidad tendríamos que quitarle, en principio, a todo le tendríamos que quitar nombre. ¿Sí? O sea, no existirían nombres, esto no sería mouse, no sería toma todo, no sería computadora, no sería Hannibal, no sería Herodiano, no. O sea, nadie tendría nombre, seríamos uno, ¿me entiendes? Entonces ese concepto de unidad es bien difícil de que lo podamos interpretar, internalizar, sentir y vivir. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta en la que todo tiene cliché, todo tiene nombre, todo tiene especificaciones, ¿no? Entonces por eso hasta acá todo es mente. Disculpa. La nueva era te pide eso. ¿Y cómo se lee, cómo se ve las cosas a nivel energético? Es como sensaciones que te llega qué es lo que es una cosa y qué otra. Así es como se conversa con las plantas o con los animales. De esa manera. Hannibal también quería decir. Hacia ahí es donde vamos. Gracias, José. Hannibal. Nada más puntualizar que ciertas religiones, ciertas tendencias espirituales manejan el tema de la luz como si fuera la salida. Y sí, es la salida. Pero para poder entender eso, primero tienes que conocer tu oscuridad. Tienes que integrarla. O sea, no puedes hacer de lado tu oscuridad. Tienes que conocerla, vivirla, y con eso te conviertes en un verdadero ser iluminado. Cuando conoces la luz y la oscuridad que vive dentro de ti. O sea, no rechazarla, sino integrarla. Así es. Es completamente, yo también soy muy partícipe de esa idea, ¿no? A pesar de que muchas religiones y teorías hablan de que o es negro o es blanco, o es oscuro o es claro, o es bueno o es malo, no hay puntos medios. Yo todo lo contrario, yo sí pienso en ese punto medio, porque ese punto medio es el reconocimiento, la neutralidad, que es protón, electrón y neutrón. Como alguna vez un amigo me explicó, el neutrón no significa que no tenga polaridad, sino que las tiene en equilibrio, ¿no? Entonces ese neutrón o ese neutro o ese punto neutro es precisamente el reconocimiento de la oscuridad, el reconocimiento de la luz y el equilibrio, ¿no? El mudra más conocido del mundo, ¿sí? Oscuridad, luz, reconocimiento de esa oscuridad y esa luz, ¿no? Y ese mudra que nos enseñó Jesús es precisamente el equilibrio, el punto de partida para pasar a unidad y finalmente a la iluminación. Entonces, cuando reconocemos esa oscuridad y nos damos cuenta pues que no es nada negativo, sino ha sido necesaria, y cuando reconocemos nuestro potencial de luz y en el camino que vamos en ese potencial de luz, enhorabuena, porque podemos ir
avanzando y reconociendo el trabajo de la oscuridad. O sea, es cuando empezamos a perder algo que es muy importante. La oscuridad tiene poder porque le temes. En el momento en el que conoces la oscuridad profundamente, te das cuenta que no hay nada que temer. Es tan positiva y tan negativa como la luz y la oscuridad que habita el planeta, ¿no? Porque en la luz y la oscuridad existe lo mismo, ¿sí? Existe lo mismo, son fuerzas. Simplemente hay que reconocerlas y encontrar el equilibrio entre ambas fuerzas. Una vez que las reconocemos y perdemos el miedo en su totalidad, yo pienso que ya nos estamos acercando a este otro proceso que es la unidad. Y aquí viene un tema que todavía estoy desarrollando, y obviamente los aportes y el conocimiento que ustedes comparten, yo también voy sacando información para mi propio conocimiento, para mi propia integración como ser, es que hasta este punto que les decía de la neutralidad, todo sigue siendo mente, ¿no es cierto? Oscuridad, luz, mente. Neutralidad, todo es mente. Pero cuando pasamos al otro, que ya vendría a ser unidad, ahí todo es conciencia. O sea, desde mi punto de vista es más en el otro plano que en este plano. Meditación constante, salir de mi cuerpo, entrar mentalmente al otro plano, adentrarme en el otro universo, en las otras dimensiones, Ya, hacerme conocedor de todo esto para poder esta información complementarla con este plano físico. Entonces esa unidad con la que yo me voy a familiarizar, me voy a reconocer, porque siempre lo he sido, pero voy a reconocerme, va a permitirme abrir los ojos completamente desde el mundo espiritual en este plano y voy a poder traer a este plano lo que los iluminados trajeron, porque el iluminado es precisamente la persona que se despertó completamente y puede interactuar con la materia haciéndose completamente conocedor de que esto es una creación, no es una realidad, y que son átomos y partículas subatómicas condensadas en formas específicas, como en la película Neo, de Matrix, perdón, cuando Neo se da cuenta que todos son unos y ceros, ¿no? De la programación, ya, entonces algo así, ¿no? Cuando el ser se hace completamente consciente de que todo esto es un todo, ¿no? Y comienza a interactuar, y convierte el agua en vino, levanta a los muertos, hace milagros, etcétera, ¿no? O sea, ya interactúa con la materia. Entonces, llegar a ese punto, pienso que solamente es, y es mi enfoque, obviamente, que seguramente cada uno tendrá su propio camino, su propio paso, pero en mi caso es conectar con ese mundo desde saliendo de mi cuerpo para entrar al otro plano constantemente, para traer todo ese conocimiento a este plano y poderme hacer más consciente de mi lado espiritual que de mi lado terrenal, ¿no? Que de mi lado material. ya puedo. Sí, adelante. Sí, a ver, no sé si sabes del caso del caso que atendió Corrado Malanga, de la chica que quemó la almohada y quemó la silla de plástico, No. que para hacer un corte sí, uno de los primeros casos de Corrado Malanga es una chica que quería saber qué pasó porque despertó con que la cama se había quemado, el colchón, la silla, la almohada, y era como un rayo de luz que salió, pero no sabía de dónde venía y estaba ella extrañada. Dice Corrado que él vio la dirección del rayo y es la dirección donde estaba durmiendo la chica. O sea, el rayo no vino de ninguna parte, salió de la chica, lo que no sabe es por qué. Entonces, cuando la ponen en hipnosis y empieza a indagar en lo que pasó, habían 3 seres reptiles de manera astral que la estaban afectando, la estaban molestando, y su ser luz se estresó. Nótese que el ser luz mayormente es observador. Él casi nunca interviene. Para que intervenga tienen que ser casos muy extremos. ¿Qué pasa? Estos 3 reptiles que estaban frente a ella, que la estaban molestando, acosando, convenciéndola, haciéndola creer ciertas cosas, la chica se estresó. En su cama acostada, no consciente, se estresó al punto de que afecta al ser luz, el ser luz se siente estresado, molesto, y simplemente reacciona y y lanza un rayo de luz quemando al primer reptil que tiene en el frente. Los otros 2 reptiles salen huyendo del ser luz, pero el Corrado Malanga le pregunta al ser luz, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por qué lo hizo? Dice, me cansé, me fastidié, pero pudiste dañar tu recipiente, le dice Corrado Malanga, y él dice, sí, bueno, no importa, tengo muchos, puedo tener los recipientes que quiera, pero estos me tenían fastidiado, me tenían cansado ya, y decidí
Entonces le pregunta, ¿y eso es lo que ocurre entonces en algunos eventos de algunas personas? Sí, a veces daño mi recipiente cuando me fastidio, me canso, y esos seres que son parásitos, que solo quieren alimentarse, entonces me estresan demasiado, reacciono de esa manera, y a veces sí, daño mi recipiente, pero no importa si daño un recipiente, solo es un recipiente, tengo muchísimos recipientes. Entonces, Ego, mira, no conocía este caso de Corrado Malanga, pero lo que acabas de contar, hermano, es exactamente lo que me pasó. Exactamente lo que me pasó. Y lo voy a contar porque esto no lo cuento mucho porque la gente cree que soy loco cuando cuento esto, pero eso me pasó realmente. Ya esto es la pura verdad y lo juro. Trabajaba con Gabriel Rivadavia, que es un terapeuta. Estaba trabajando porque él había sido intervenido por una entidad que él mismo llamaba como arconte, ¿sí? Él escribió un libro inclusive de los arcontes porque conoce bastante del tema. Y tenía un implante que estaba justo en el campo energético, el cuerpo energético, el cuerpo mental, estaba justo en el centro de los dos hemisferios, ¿sí? Y estaba interfiriendo la capacidad que él tenía de moverse entre planos. Gabriel podía hacer eso, ¿no? Desde chiquillo se movía entre planos, podía, cerrando los ojos, concentrándose, moverse entre planos, se movía en diferentes planos. Entonces cuando él está bien y me dice, ¿no? Porque yo estuve atendiendo a su esposa y su esposa me recomienda con él viene, lo conozco, es un personaje muy alto y sentimos mucha empatía desde que nos conocimos, conversamos, hablamos de diferentes temas, hablamos el mismo idioma. Entonces empezamos a hacer la terapia, él entra en el estado de trance, va profundo porque tiene esa capacidad de entrar profundo, conecta con su cuerpo, intenta sacar el implante y no podía. La cuestión es que eleva su campo energético, se vuelve gigante y obliga a este arconte a sacar el implante que había puesto en su cabeza porque nosotros no podíamos sacarlo, ¿no? Era una tecnología que su alma no conocía y su ser no conocía, ¿no? Entonces este ser a cólera, renegando, quita el implante, ¿no? Y lo sacamos completamente fuera de su campo energético, inclusive Gabriel blinda su campo energético para que este personaje no se vuelva a acercar más. ¿Ok? Se va, yo me echo a dormir, me acuesto y comienzo a experimentar una parálisis del sueño. Que años no experimentaba parálisis del sueño. Y comienzo a sentir la parálisis y yo me despierto en la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Tenía una ventana en ese lado de mi cama. El reflejo entraba y se veía en la pared como cruzada, o sea, la luz entraba cruzada en la pared justo del frente y yo comienzo a sentir la parálisis y en eso mi primer pensamiento fue, ¿qué comí, no? ¿Qué comí? ¿Comí algo que me cayó pesado de repente? No, solo un café y 2 panes. Dije, no, eso no me ha caído pesado para nada porque es lo que normalmente como en la cena. Entonces dije, mis manos están en el pecho. Revisé mis manos, estaban al costado. Es más, me agarré las piernas y estaba al costado de mi cuerpo las manos. Entonces miro hacia abajo, miro hacia adelante, abro los ojos para poder ver qué cosa me presionaba en el pecho, creyendo que tenía algo en el pecho, porque yo sentía la presión en el pecho y no tenía nada, ¿no? Pero en el momento en el que intento regresar mi vista hacia mí, veo en mis pies algo que se mueve. Entonces miro hacia mis pies, enfoco y ahí veo a trasluz, una cosa media traslúcida, pero era un reptil, literal era un reptil, una cosa grandota parada delante mío, con una especie de capucha, ¿no? Un traje que lo cubría la mitad, se le veían los hombros, se veía corpulento, se veía la cara facetada, así de este color, casi del color de mi camisa, y la cara facetada, y se le veía un pedazo de la cara, ¿no? Entonces yo dentro de mi cabeza decía, estoy soñando, ¿no? Estoy soñando, entonces trataba de enfocarlo bien, y miraba, decía, esto es una visión, o sea, esa parte que cuando te desconectas de la realidad y no sabes si estás ante una fantasía o ante una realidad, no sabes si estás despierto o estás soñando, si estás en estado de letargo o qué, o sea, había confusión total en mi cabeza en ese momento, ¿no? Pero trataba de enfocar al personaje y en eso el personaje pues estira las manos y otra vez siento la presión en el pecho. En ese momento, Ego, yo medito siempre de esta manera, siempre tengo esta forma de poner las manos cuando medito, ¿sí? Esa forma, exactamente, crucé las manos exactamente en esa posición y le di la vuelta, que mires como un corazoncito. Le di la vuelta y lo pegué al pecho, ¿sí? Y yo sentí claramente que salió un rayo de luz de mi corazón y dio directamente contra el personaje y se iluminó la habitación un rato y ¡pum!, se volvió a oscurecer en cuestión de segundos. Salté de mi cama y lo que yo tenía era cólera, tenía ira y lo buscaba por todas partes. Buscaba debajo de la cama, abría la puerta, renegaba y comenzaba a buscar por todas partes, ¿no? Y tenía una sensación en mi cabeza de que afuera de mi cuarto, afuera de mi habitación había una nave. Pero yo salía y obviamente no veía nada, ¿no? Ya estaba en el mundo terrenal. Pero en ese mundo entre sueño y despierto es exactamente lo que estás describiendo, por eso yo me he quedado, ¿what?
Esa historia yo no la conocía. Ahorita que me la estás contando es como que le da validez a algo que he hecho en algún momento de mi vida, ¿sí? Y entonces eso que estaba saliendo de adentro es de mi humano luz. Me pongo a Sí, pensar. eso es lo que he conocido como los casos de combustión espontánea, se dan por eso. Sí, sí he escuchado el caso de combustión espontánea, que la persona desde adentro se expande tanto que su recipiente no resiste y se quema completamente. A mí puede quemar lo que hay alrededor también. Es que, Soy de la opinión Ian, de ser luz, fíjate no que importa, tengo muchos recipientes. Qué interesante. Fíjate, ya que uno cuando, y lo pueden poner en práctica todos, ¿no? Cuando se les va la electricidad, aquí en mi país pasa mucho, se va la electricidad y todo queda oscuro, tú estás en una habitación, está todo oscuro, tú ves que tú brillas. Bueno, a mí me ha pasado, a mí me han dicho, mira, tú brillas, o sea, es como que fueras así, porque el cuarto está oscuro y tienes tanta energía que brilla, o sea, y hay personas que son así, que brillan. Yo también he visto personas brillando de luz, cargada de luz en un cuarto oscuro y brilla. O sea, la iluminación oscura se ilumina, entonces también tiene que ver mucho con esa tecnología espiritual que uno tiene en sí como individuo, que era el tema hoy a tratar, ¿no? El humano luz. El humano luz. Yo lo veo como muy a la tecnología espiritual, muy así lo veo. Qué Muy a la interesante, perfección. de verdad que ha estado muy, muy apasionante el tema de hoy. En breve yo tengo que cortar ya, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo quiropráctico. ¿Cómo estás? Bienvenido, gusto tenerte por aquí, amigo. Hola, ¿qué tal? Buen día, amigo, ¿cómo están? Buen día a todos los del panel. Qué Bien, interesante hermano. lo que vengo escuchando, lo de Ego que está contando y lo tuyo. Sí, Realmente eso pasa mucho porque, pues, digamos que dentro del cuerpo físico muere esa energía, ¿no? Que viene de la fuente. ujú, En sí mismo es una energía que se teoriza, la hipótesis es que esa energía se encuentra asentada en el corazón. Por eso que tiene mucho sentido que desde el corazón proyectes, expandas y la mente simplemente es un amplificador de esta energía, de esta luz. correcto. Y bueno, sí hay personas que lo pueden expandir esto muy fuerte y es como una barrera de protección. Ajá, Y con la conciencia, o sea, si te haces consciente de que tienes esta energía, pues asistes, digamos, en un onírico, en un astral o durante una etapa de sueño o inclusive en parálisis también lo puedes hacer. El tema es para evitar la combustión interna o la combustión espontánea por un estado de peligro de este alma conciencia que es energía, es de repente en conciencia no expandir desde adentro, sino expandir desde la primera capa que vendría a ser el doble cuántico o expandir desde el doble etérico para no quemar el envase, ujú, puesto que todas las capas están conectadas, ¿ah? ujú, O sea, cuerpo físico, ujú, tu mano luz o tu chispa divina, como quieran llamarle, tu doble cuántico, tu doble etérico, tu capa sóbrica de protección, el mismo aura, ujú, todas están conectadas y ujú. todas se alimentan desde el centro, desde Correcto. esa chispa. Entonces simplemente es cuestión de hacer el ejercicio en conciencia y si es algo externo a ti, pues si en conciencia no quieres combustionar tu cuerpo, entonces empieza por la capa más pegada, que es el doble cuántico. De ahí combustiona, de ahí expande. Entonces evitas hacer daño a la parte física. Mira, qué interesante lo que dices, porque es cierto, esto debe haber sido de afuera, porque no, yo no he sentido nada dentro de mi cuerpo, ni mi cuerpo lo he sentido afectado después de eso, ¿no? Pero yo trabajaba mucho con una vidente mexicana, hoy en día es bastante conocida, que es Reina Molina, y con Reina Molina hacíamos trabajos de investigación, ¿no? Buscábamos en algunas personas, a través de su proceso de ella de entrar al otro plano, hacíamos trabajo de investigación para entender pues algunos temas relacionados al mundo espiritual, ¿no? Y cuando yo tuve esta experiencia, yo le pregunté, le pedí si podía conectar con mi yo interno, con mi yo interior, con mi alma, ¿no? Que hasta ese momento era el único concepto que conocía, que hablara con mi alma para entender qué cosa había sido eso, ¿no? Y mi alma dijo que este personaje lo que buscaba era que yo sintiera miedo y que estaba relacionado con un trabajo que había hecho recientemente, justo antes de dormir, que era el único trabajo, era el que había hecho con Gabriel Rivadavia, y que el arconte había mandado a este personaje, a este ser,
para que infundiera miedo en mí, que lo que buscaban era que yo sintiera miedo, ¿no? Pero lejos de sentir miedo, pusiste en práctica algo que tú ya conoces de otras experiencias de vida. Tú en una de tus vidas has sido un felino y los felinos son enemigos mortales de los reptiles. Y lo que has utilizado, me decía, es un rayo energético que dispara el felino para destruir precisamente a estos reptiles. Y tu mente lo recordó en ese momento y lo utilizó. Por eso tú saltaste de la cama como un felino a atacar a estas personas, a este personaje, y lo buscaste por todas partes. Eso respondió mi ser interno. Y ojo que la chica, la vidente, cuando le hice esta consulta, no tenía conocimiento de todo lo que había vivido, ¿no? Y yo, porque le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar con mi yo interior, no sé si tú puedes conectar con él. Adéntrate y busca esta información que quiero saber qué es. Y comenzó a decirme todo esto y yo me quedé asombrado, ¿no? Y me dijo un nombre de los reptiles, de la raza de los felinos, que siempre se me va el nombre de la raza de los felinos, pero ¿cómo? Urma. Bingo, los Urma. Saludos, güerito. Eso es lo que me dijo. Hermano, ¿cómo estás? Qué bueno. Sí. Se conocen, excelente, mis queridos hermanos. Entonces, eso, los Urma, y me pareció fantástico eso, ¿no? Y puede ser, pues tengo cara de perro bulldog, ¿cómo se llama? De gato montés. Sí, claro. Bueno, y por ahí que apareció eso, ¿no? Pero no lo cuento mucho porque de verdad es como alimentar el ego, ¿no? Simplemente lo dejo ahí. Pero fue una cosa muy interesante, muy interesante. Y ahorita que me cuenta eso, ego, que la cabeza crack, me hizo sentido muchas cosas, ¿no? O sea, es como si hubiese sido algo bastante... Entonces hay forma... Otras personas han experimentado algo similar, ¿no? Y bueno, pues bueno, ahí está, fue mi momento de ego. Jan, quiropráctico y espiritual, es un maestro. Lo sabe bastante, diré. Sí. Respeto para él. Sus aportes son espectaculares y tiene mucho conocimiento y de verdad cada vez que entra tiene bastante que aportar y yo también reconozco su Lástima maestría. que es güerito, pero... Recuerda que soy de Perú. Soy un hijo del sol. Soy un hijo del sol. Los rubios no son tan inteligentes, pero bueno. La excepción a la regla. Un día hay que reunirnos, quiropráctico, todos los que somos de aquí de Perú. Sí, hermano. Víctor Claro, Víctor también tiene bastante conocimiento de que se presenta aquí como, ¿dónde está? Cyber. Él también es de Perú, a ver si algún día nos sentamos una cháchara ahí de estos temas que de verdad es bien difícil conversar con cualquier persona, no todos manejan esta información. Sí, la verdad es que es así, no es para todos. Yo dentro de mi familia inclusive tengo gente que de cierta manera como que lo ven fantasioso, por eso que así nomás, o sea, siempre busco algunos foros como estos donde se pueda conversar de esto, porque realmente... Así es, chicos, sí, es cierto. Chicos, voy a ya retirarme, solamente de saludar a Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Excelente, bueno, soy de Perú, también encontré este espacio de pura casualidad, bueno, no hay casualidades en realidad. Me llamó mucho la atención lo que estuvieron hablando sobre ese fuego que de alguna manera se siente. Tengo una niña de 14 años, ella siempre a veces tiene esa sensación de no estar viviendo en esta realidad, es como que siempre me hace preguntas, ¿no? Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer más tarde? ¿Qué sé yo? O sea, es como que está siempre pendiente de que si está en la casa o no. Ella sufre muchísimo de parálisis de sueño, me dice que se siente como que atacada, no puede dormir de una manera tranquila. Llegó a entender, a saber que incluso en una vida pasada había sido como un tipo gato o tipo felino. Y cuando ella tiene esas parálisis de sueño, me comenta de que siente como que el cuerpo se le calienta al punto como de sentir que le quema, como que se quema. Entonces eso ya es súper frecuente. No sé si eso tendrá relación con que, bueno, mi madre me contó que cuando ella estaba embarazada a mí, se enteró por supuestamente un ser como que de mediana estatura, ella lo llama como si fuera un extraterrestre o un marciano, que se les decía en esos tiempos, ¿no? Que le dijo mi nombre, que tenía que ponerme Jenny Lynn. Recuerdo desde muy niña, yo también me sentí súper atacada de muchas formas.
no se lo contaba a mi hija, que ahora ya tiene 14 años, y siento como que de alguna manera eso puede estar repercutiendo en ella, pero también yo me he sentido atacada en las noches. Hace como 4 años atrás sentí claramente que una presencia era una mujer, vestida como que de una manera media extraña, se podría decir de blanco, que quería inyectarme algo en el brazo, ¿no? Pero era como que si yo instintivamente hubiera abierto los ojos, o sea, y al verla era como que evité que me inyectara algo en el brazo, y como la descubrí, se podría decir, me dio un golpe tan fuerte en la frente que sentí que de verdad, o sea, había sido un ataque pero horrible. O sea, todo el día me estuvo doliendo como si hubiera sido como si hubiera sido real, no aparentemente un sueño, pero como si hubiera sido real el golpe. Entonces, no sé qué cosa pueda que le esté pasando a mi hija, y tal vez yo tenga que ver en eso, o no sé. La verdad que estoy encontrando este espacio, me ha fascinado escucharlos, y no sé si tengan una experiencia similar. Gracias. Jenny Lee, desde mi experiencia como terapeuta, hay varias cosas a trabajar, ¿no? Primero, investigar un poquito, porque si vienen arriba desde la abuelita, abrir un poquito del árbol genealógico, ver si han trabajado con energías, porque para que un extraterrestre aparezca y le pida que ponga un nombre y la abuelita finalmente hace caso y pone el nombre, es como decirle, ¿no? El otro día justo hablábamos de eso. Mucho cuidado con las ceremonias en las que te dicen, oye, hoy día en la noche tienes que poner un pañuelito blanco en tu ventana para que entre el espíritu del ángel Miguel a sanar tu cuerpo. Mucho cuidado, porque no sabemos realmente si es el ángel Miguel o cualquier otra energía, ¿no? Entonces, cuando te piden, por ejemplo, una entidad te pide algo y tú haces ese algo, es intrínsecamente un permiso, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces habría que revisar si esto es netamente emocional, si esto es espiritual, si esto es mental solamente. O sea, habría que analizarlo, sí, hay que analizarlo. No podríamos aventurarnos a decir, sí, definitivamente esto tiene que ver con una vida pasada o esto tiene que ver con extraterrestres, a pesar de las pruebas, porque hay que descartarlas. Ya les he explicado, muchas veces he contado casos en el que aparentemente todo tiene que ver con el tema extraterrestre y termina siendo solamente una tapadera de un problema emocional muy fuerte que ha vivido la persona, que para poder sentirse bien y no culpar a otras personas o no culparse a sí misma, crea el tema extraterrestre alrededor, ¿ya? Entonces, por eso siempre lo primero que se evalúa es la parte emocional. Una vez que tengamos claro que no es eso, ya pasamos a la parte espiritual. Ahora, recomendación, que es una recomendación que siempre hago: si tú quieres saber si tu hija está siendo atacada o tú estás siendo atacada, agarras un vasito de vidrio, ¿sí? Consíguete unos 5 vasitos de vidrio, de esos baratos, te cuentas la docena 5 soles, creo. Cómprate una docenita de esos vasitos que no tengan facetas ni nada, que sean lisos de preferencia. 2 cucharadas de sal grande, esas soperas, las remueves bien, 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 bien con el agua, y de ahí terminas de llenar el vaso. Una vez que se amalgamó bien el agua y la sal, hasta el tope llenas con agua el vaso. Este vaso lo vas a poner al lado de la cama de tu hija o debajo de su cama, al lado de tu cama también, para que sepas si algo te molesta a ti, en la sala, en el comedor, y si tienes depósito, lo pones en el depósito, porque las energías suelen esconderse en los depósitos. Entonces, si hay una energía que las perturba de noche, se va a acercar. Esto lo dejas por 30 días y cada semanita me mandas foto, ¿ya? Porque el vaso nos va a permitir saber si realmente hay una energía ahí. La sal se va a salir del vaso, y la cantidad de sal que salga y el grosor de sal que salga del vaso, ¿sí? La cantidad y el grosor nos va a permitir saber qué tipo de energía es, ¿de acuerdo? Si es una energía pacífica, es una energía amorosa, si es que está deambulando por ahí, difícilmente va a ser de amor, pero vamos a ver qué tipo de energía es, ¿ya? Entonces habría que analizar todo eso. Entonces, con eso descartas si es energético. Y si quieres hacer el proceso, pones en un platito de vidrio con agüita una velita misionera, ¿sí? Para que se vaya consumiendo. Entonces, en la noche, en la total oscuridad, la energía ve una luz, se acerca a la luz y el vaso inmediatamente lo detecta. Plum, saca y te muestra rápidamente qué cosa es, ¿sí? Si quieres acelerar un poquito el proceso de visualización, porque por lo general son 30 días. Y en esos 30 días hay que ir cada semana tomándole foto. ¿De acuerdo, Jenny? Sí, listo, muchas gracias. Un abrazo enorme, chicos y chicas. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, hasta las 8:30, ¿sí? Nos vemos mañana. Cuídense bastante. Chao, chao. No, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Oye, y hay que ver a qué día nos reunimos. ¿Qué día nos reunimos? Sí, hay que planear eso para ver qué día nos reunimos. Y chicos, un abrazo enorme. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.